Tenía 22 años y no estaba listo. Había hecho cursos, había visto tutoriales, había terminado proyectos personales y en mi cabeza yo ya era un desarrollador o programador hasta que conseguí mi primera pasantía y entendí algo muy rápido. Saber programar no es lo mismo que trabajar como programador. Y lo peor de todo, yo era el único en el área tech de la empresa. Conseguí la oportunidad por LinkedIn en una típica publicación donde se solicitan pasantes. La verdad, un sueldo de pasantes nada glamuroso. Y lo que me indicaron es, necesitamos que desarrolles las webs de ciertas empresas. Tenían varias secciones, la típica inicio, nosotros, contáctenos, galería, etc. Y yo dije, sí, claro, pero por dentro no tenía ni idea de cómo voy a hacer esto. En mi cabeza decía. ¿Cómo empezó o cómo fue el proceso un poquito de la contratación? Me citaron un día, fui a la empresa como tal, tuve la reunión con una persona que no era el área de tecnología, era el área de comercio. Entiendo yo que era como el que organizaba todo en cuanto a la institución como tal, pero no había un área de tecnología en específico, o sea, yo no fui a una reunión con alguien tech o alguien técnico. Entonces la reunión fue con esa persona que era de comercio exterior, si no me equivoco. Y ahí tuvimos conversaciones, me preguntó si yo sabía programar, evidentemente pues le dije que sí, aunque en mi cabeza pues podía sonar cualquier otra cosa. Y le contaba un poco de mi experiencia, de ciertos proyectos que había realizado, pero nada por una empresa, digamos, formalmente hecha a nivel en el rubro de programación, básicamente, porque era mi primera experiencia en el área de tecnología. Bueno, mi segunda experiencia en el área de tecnología, pero dentro de pasantías. Entonces, charlamos unos cuantos minutos y lo convencí, o bueno, él se convenció de que yo podía realizarlo. Entonces me hizo esperar luego 5 minutos y me indicó que luego pasemos a una segunda sección donde estaba el gerente de la empresa. Y pues lo mismo pasó. Conversé con el gerente, dialogamos un poquito, me indicó cuál era el objetivo de que yo haga las pasantías, qué él le esperaba, pues básicamente que haga las páginas web de las empresas. Estas webs simplemente eran informativas, entonces me mencionó como 5 o 6 empresas que no tenían página web, entonces necesitaban que alguien les ayude con eso. Y finalmente pues todo fluyó como tal, se dio el ok y pues me preguntaron cuándo podía empezar y de inmediato pues yo pues, tengo disponibilidad de inmediata y él me dijo perfecto, empiezas mañana. Entonces yo ahí como callado unos 2-3 segundos le dije ok, perfecto. Nos despedimos rápidamente y pues yo fui ya a mi casa con la novedad de que ya pues había conseguido mi primera experiencia en tecnología y al siguiente día pues ya iba a empezar a tocar algo del mundo real, o para lo que al menos yo había estudiado un gran tiempo. El primer día llegué con confianza falsa, entre comillas. Toda la noche anterior había estado pensando en cómo podía ser mis primeros días, cómo era ese mundo laboral del que tanto había escuchado, ciertas cosas buenas y pues también pocas cosas malas. Entonces ya me enfrentaba al mundo laboral. Ok, entonces lo primero que hice fue saludar, evidentemente, ingresé, me asignaron un lugar donde yo iba a ejercer mi trabajo, pues mi computadora. Y lo que primero evidentemente pues hice es instalar todos los aplicativos que necesitaba y abrir el editor. Creé mi primera carpeta, recuerdo tanto que fue en el escritorio, la dejé ahí tal cual con mi nombre y allí iba colocando todos los archivos. Entonces, una vez que creé mi carpeta, la arrastro hacia el editor y me quedé mirando la pantalla, en silencio. No tenía a quién preguntarle nada. No había un senior, no había otro desarrollador, no había quien revise mi código. Era yo y Google en su momento, Stack Overflow, algo de ChatGPT en algún momento porque ya estaba en sus primeros pasos, pero no era la cosa que es en la actualidad. Entonces el miedo me consumía como tal, porque básicamente no sabía cómo empezar. O sea, técnicamente yo era el de tecnología, que se supone que era al que habían contratado para hacer el trabajo, pero yo no sabía cómo empezar. Entonces, ¿a quién le preguntaba? No tenía una orientación.
recuerdo que había muchas personas, pero eran diferentes áreas. La persona que les había mencionado, que era el de comercio exterior. Había otro pasante que sí, ciertamente se acercaba un poquito al área de tecnología, que era, bueno, ni tanto, pero era el de marketing como tal. También era un pasante que lo habían contratado días anteriores. Estaba evidentemente el gerente, había una persona de ventas y otros de contabilidad. Esos eran los departamentos. Las empresas no eran tan grandes, entonces tenían pocas personas. Entonces, inmediatamente me consumió el miedo y me quedé en silencio unos cuantos minutos pensando. Bueno, desde el día 1 sentí que en cualquier momento alguien iba a decir: este man no sabe lo que hace. O este man es un término coloquial que usamos en nuestro país, pero es como decir: este no sabe lo que hace, o esta persona no sabe lo que hace. Porque no sabía lo que estaba haciendo realmente. Me tocó hacer básicamente el ciclo de vida del software completo, desde el análisis, el levantamiento de requerimientos, el diseño, el desarrollo, las pruebas, en lo que cabe la palabra, pues, y evidentemente el despliegue. Todo pues de manera empírica, aprendiendo mientras lo hacía, improvisando, básicamente. Básicamente, la primera semana me pidieron ciertos avances para ver cómo me iba desenvolviendo. Entonces me agarró por sorpresa. Y yo todavía no había entendido bien cómo armar el proyecto. O sea, sabía de lo que necesitaban, tenía ciertas nociones, pero como nunca había tenido una experiencia antes a nivel, digamos, formal en una empresa, no sabía cómo estructurar el proyecto, qué hacer primero, qué no hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo todavía estaba entendiendo el proyecto y se me ocurrió, pues, entre comillas, una estrategia. En su momento recuerdo que se hablaba un poquito de Figma, estaba revolucionando un poquito el mercado. Se hablaba de Figma y que cómo podías hacer prototipos y presentarlos y que sea un poquito interactivo, etcétera, etcétera, para que mejores la experiencia en cuanto al seguimiento de tu proyecto y las presentaciones a tus clientes que le vas a hacer. Entonces lo maqueté todo en Figma y lo vendí como si fuese una fase crítica, que de hecho, pensándolo bien, sí fue una buena decisión. En su momento pues fue lo único que se me ocurrió. Entonces el maquetado de Figma lo vendí como si fuese la fase crítica y como si fuese evidentemente parte esencial del proceso. O sea que ese punto no me lo podía saltar por ningún motivo. Pero la verdad era para ganar tiempo. Era para ganar tiempo para estudiar, para ver un poquito más de videos, tiempo para descubrir cómo construir lo que ya había prometido, ¿no? Le había prometido que iba a hacer webs, entonces tenía que pues, saber hacer webs. Realmente no era mentira, era su supervivencia básicamente. Recuerdo que me tomó como 1 o 2 semanas hacer esa maqueta, no recuerdo bien, creo que fue 1 semana. Como tal, yo hacía mi horario laboral de pasantías, no eran la jornada completa, entonces salía temprano. Y recuerdo tanto que yo descargaba ciertos cursos y los tenía en el celular. Y mientras regresaba a casa, pues en el camino venía viendo los videos y revisando. Recuerdo tanto que mis mentores, por llamarlo de alguna manera, no sé si, bueno, los mapean ahí. Joe Mircha, Falcon Master, Dalto también en su momento. Todos estos creadores como tal fueron básicamente pues mi ayuda. Descargaba sus videos y pues los iba viendo. ¿En qué hice básicamente mis primeras webs? La típica HTML, CSS, algo de JavaScript y el pues muy amado PHP, la verdad. Más o menos, ¿cuánto me tardó? 2 semanas como tal. Solo 2 semanas. Yo ponía los tiempos realmente. Eso suena cómodo, pero no lo era. Porque si algo salía mal, no había excusas. Era mi responsabilidad. Entonces, al inicio todo era difícil. Cada error parecía enorme, cada bug parecía personal. Pero algo empezó a pasar. Comencé a entender un poquito más el código. Comencé a confiar un poco más en mí. Y justo cuando pensé que lo estaba logrando, llegó el verdadero golpe, el despliegue. Nunca había desplegado una web real. Nunca había tocado un hosting, un servidor o algo por el estilo. Ciertas prácticas en la universidad, pero nada más allá de esa realidad. Y ahora tenía que subir el proyecto a producción. Recuerdo estar mirando la pantalla pensando y en mi mente solo pasaba una frase. ¿Y ahora? Y muchos signos de interrogación. Y eso me preguntaba, ¿y ahora qué?
me quedaba viendo el monitor pensando. Y pues lo primero que hacía evidentemente pues era buscar información, documentación, videos, etcétera, etcétera, para saber cómo resolver el problema que en su momento tenía. Y ahí, bueno, pensé básicamente en rendirme, evidentemente, pero no es porque fuera imposible, sino porque me sentía pequeño, sentía que no estaba listo. Eh, es muy complicado cuando no tienes a quién preguntarle personalmente, digamos, y que te ayude de manera rápida, y que te guíe y que te marque el camino. Entonces, lo único que sabía hacer era pues buscar, leer documentación, ver videos en YouTube, intentar romper cosas, intentarlo otra vez, hasta que funcionó. La primera vez que esto pasó, pues básicamente no fue perfecto, digamos que tampoco tan elegante en lo que cabe la palabra, pero funcionó, como dicen por ahí. Y esa sensación, no la de alivio, sino la sensación de ver que tu producto está en la web y que ya lo van a empezar a usar o ya le puedes hacer pruebas para irlo afinando, pues no se olvida. Son tus primeros productos, tus primeros proyectos que salen a la luz y que clientes reales pues los van a usar. Entonces, esa sensación es lo que yo me llevo como tal de esa experiencia. Bueno, hablando un poquito de la realidad en cuanto a este tipo de experiencias, me pagaban sueldo de pasante. Era poco, pues sí, la verdad, sueldo de pasante, creo que la mayoría de países, pues menos del sueldo básico. Pues justo, pues la verdad que sí, fueron muy claros al inicio ellos que iba a hacer una pasantía y pues me iban a pagar como pasante. Me iba a mi hora, no me explotaban, sino que simplemente yo hacía mis horas, que en mi país son 6 horas, y pues me iba a mi casa temprano. Pero el verdadero pago pues no fue el dinero, fue la experiencia realmente. Cuando tú estás solo en un proyecto y no tienes como dónde apoyarte de manera directa, pues te toca maniobrar con todos esos frentes y pues sortearlos y de alguna u otra forma solventar. Entonces esa fue la mejor de las pagas que yo tuve en ese momento, aunque en ese momento no lo entendía, pero bueno, luego ya lo podría comprender. Después, ¿qué ocurrió? Después de unos meses, pues terminé mi pasantías y entré a otro trabajo. Ese trabajo ya oficialmente era pues un trabajo con más de sueldo básico como tal en mi país. Ya era un trabajo de otra liga, ya no era una pasantía, sino que era un puesto pues ya de programador como tal, que no implicaba una pasantía, sino ya una labor como la que los contratan a cualquiera, ¿no? Entonces era evidentemente pues más grande la empresa, tenía un poquito más de complejidad, más exigencias, y ahí pasó algo interesante. Todo lo que antes me daba miedo pues ya lo había vivido, ya había desplegado, ya había improvisado ciertas cosas, ya había sentido el síndrome del impostor y sobreviví. Entonces básicamente esto me dio pues muchas herramientas. Mensaje, ¿cuál es el mensaje o la moraleja? Si estás viendo esto pues y todavía no has tenido tu primera experiencia laboral, déjame decirte algo, pues nunca te vas a sentir listo, nunca, bueno, es lo que yo al menos sentí. Siempre vas a pensar que te falta un curso más, un framework más, un tutorial más, pero la verdad es esta: a programar se aprende programando, como por ahí dicen, no mirando, no planeando, sino que programando, equivocándote, desplegando mal, arreglando cosas que no entiendes evidentemente, o también hay cosas que sí la entiendes pero no sabes por dónde tomarlas. Y esa primera experiencia pues no fue elegante, no fue incómoda, fue caótica, fue improvisada, pero fue un inicio real de mi carrera. Y si pudiera volver atrás pues no cambiaría de nada, bueno, solo confiaría un poco más y me lanzaría igual. Bueno, si ya trabajaste como desarrollador, te pasó que estabas un poco perdido, o si aún no trabajas en el área de tecnología y te estás preparando, pues échale muchas ganas. Va a dar un poco de miedo, pero ese miedo es la señal de que estás creciendo. Y eso, ánimo y nos vemos en el siguiente video.